Casi sin darnos cuenta, se ha convertido en un monstruo clásico del terror de los más considerados desde que llegase en 2001. Jeepers Creepers, que va a dar lugar incluso a un reboot dentro de muy pocos años, y con el tiempo se ha ido ganando un cierto prestigio, incluso yo diría que hasta cariño, por parte de los fans del terror, y como estamos en octubre, el mes de Halloween por antonomasia, pues hay que hacer un repaso, y voy a hablar de las tres películas de Jeepers Creepers, que ya os lo digo, hay una gran diferencia entre unas y otras en cuanto a calidad, y también os lo digo en cuanto a puntuación. Y voy a ir, por supuesto, en orden cronológico. En 2001 nos llegaría esa primera entrega. Este es el pack que compré en su día, que por cierto lo compré en un Zex a un buen precio. Creo que eran los 10 euros las dos, pero en Blu-ray, que por cierto, la segunda se ve realmente bien, mejor que la primera. Las dos tienen una buena calidad, pero la segunda se ve muy bien. Es de fuera, es de Inglaterra, no sé muy bien cómo sería, por dónde la compró el que la vendió al Zex, donde yo la compré. Pero la verdad es que no viene en castellano lo que sea el doblaje, pero sí con subtítulos. Bueno, también viene en latino, por si a alguno pues no le importa ese detalle, pero desde luego es una película que en cuanto a visualización, en cuanto a imagen, está bastante chula. Y en 2001 nos llegaría esa primera entrega con ese monstruo tan raro que no sabíamos muy bien qué era, qué poderes tenía, de dónde venía, por qué hacía lo que hacía, pero que realmente sería un bicho a tener muy en cuenta a partir de entonces, porque tenía la acertada idea de mezclar unas cuantas cosillas ya vistas en muchas películas del género. Por ejemplo, por supuesto, el del Psycho Killer, no deja de ser un Psycho Killer, solo que sobrenatural, y nunca vamos a saber realmente de dónde viene, ni siquiera la tercera entrega, que parece que lo va a aclarar. Y también con aires, pues por ejemplo, a películas como el clásico de Spielberg, El Diablo sobre Ruedas. Aquí incluso el Diablo es uno de los sobrenombres que se le usa en Latinoamérica, con ese camión que tiene una velocidad que no hay manera de pararlo, que es más pequeño evidentemente que el super trailer que vemos en la película de Spielberg, que va a tener cosas muy interesantes. De hecho, hasta bien avanzada la película, no vamos a ver bien al bicho. Y es uno de los puntos débiles de la película, porque ahí es donde se nota que pues los medios no eran muy allá. Aunque curiosamente, la tercera película va a ser la que menos presupuesto va a tener de las tres, vamos, con diferencia. Y esta, digamos que más o menos mantendría un presupuesto correcto, decente para lo que era la cinta. Una historia que, como tantas otras de Estados Unidos, pues nos va a presentar a una pareja de jóvenes, dos hermanos, que además van a tener muchos piques entre ellos, pues bastante interesantes, bastante chulos, como por ejemplo el protagonista realmente de la cinta, que va a ser ese hermano que veríamos poco tiempo después como el secundario cómico de la cuarta entrega de La Jungla de Cristal, y que van a estar en un viaje pues atravesando por esos estados centrales de Estados Unidos que son inmensos, que a lo mejor hay un pueblo cada 20 o 30 o 50 kilómetros, desierto, campos y campos, y que, como vamos a ir viendo durante la película, se van a encontrar con este bicho tan raro que es Jeepers, y que va a ser una criatura que parece que está pensando solamente en matar, y cuantos más mejor. Poco a poco vamos a ir sabiendo más cosas de este personaje, aunque de una forma muy distante. De hecho, creo que el gran cierto de la película es que al principio vemos todo con los ojos de los protagonistas. Por ejemplo, en un momento muy inquietante, que es, bueno, aparte de lo de la carretera, que da un bastante mal rollo, lo que he dicho que recuerda a la película de Spielberg del Diablo sobre Ruedas, ese momento en el que desde la ventanilla del coche, con la perspectiva de los jovenzuelos, cómo van pasando a unos, no sé, 100 metros, 150 metros de donde está ese personaje tan oscuro, tirando algo, unas sábanas que parecen envueltas o envolver a algo, incluso con manchas rojas, por una especie de tubería, ahí a lo lejos, desde el coche, de una forma muy, no sé cómo decirlo, muy mal rollera. Es decir, te involucras por completo a los jóvenes, porque el realizador no se mete, por ejemplo, a mostrarlo al detalle, al lado del personaje del Jeepers, ni nada por el estilo, sino que tenemos que ir poco a poco adivinando, como los propios protagonistas, qué diablos ha ocurrido ahí, o si realmente es todo nuestra imaginación, o tiene tan mala pinta como parece a distancia. Lo cual es muy interesante, porque además es un momento de mucha sensación de angustia y de pasarlo mal. De hecho, en la película creo que lo que es la parte de suspense, de no saber muy bien a qué nos enfrentamos, hasta la parte final de la comisaría y demás, es donde creo que tiene más aciertos. Es una buena película de terror, pero también de suspense. A medida que avanza la película va perdiendo un poco ese aire de suspense, pero sí que va a tener esos toques de terror muy interesantes, porque además la criatura no deja de ser bastante temible, sobre todo cuanto más vamos sabiendo de ellas, más miedo da sus poderes o la capacidad que tiene, por ejemplo, pues de volar y cosas por el estilo, o incluso ese aire a ser un ser indestructible. Una criatura creada por Víctor Salva, que curiosamente va a ser tanto guionista como director de las tres entregas, aunque las tres tienen un estilo muy diferente entre ellas. De hecho, si no miras
quién es el director de las 3 entregas, parecería perfectamente que son 3 diferentes, sobre todo la tercera. La tercera ya es una cosa, ahora hablaré de ella con calma porque es para echar a comer aparte, como suelo decir, pero esta la verdad es que mantendrá muy bien esa idea de película de terror al uso, que hemos visto muchas veces en la historia en sí, pero con otros toques diferentes. Hay mucho de La Matanza de Texas, mucho de Kilómetro 666, Las colinas tienen ojos, como he dicho, El diablo sobre ruedas, pero con otro aire distinto. No deja de ser un personaje nuevo y que va a tener una escala diferente porque no es un tipo, pues yo que sé, a lo Michael Myers, que no deja de ser humano, entre comillas, porque el último Michael Myers ya no lo es, y que, bueno, pues se carga a la gente porque sí, es un ser sobrenatural que nunca vamos a ver qué es, lo vamos a ir intentando desmenuzar poco a poco, lo cual era también mucho atractivo. ¿Qué diablos es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene poderes? ¿Por qué vuela? ¿Y por qué cada 23 años está en esos pueblos, en esas llanuras inmensas, matando gente? Y la verdad es que es una película que creo que no ha envejecido nada mal, porque dentro de lo que cabe mantiene lo que debería mantener en su momento, o ese toque fresco que podía tener en los principios del 2000, creo que lo sigue manteniendo, porque además el cine de terror desde entonces tampoco es que haya cambiado o evolucionado demasiado. Bueno, por ejemplo, con los toques James Wan y demás, sí, pero en otras cosas no tanto. Y esta criatura, dentro de lo que cabe, estaba bastante conseguida en la idea de dar miedo o en la idea de psico-killer diferente, sobrenatural, que le da un poder muy interesante. Así que yo la pongo una nota muy alta para lo que es este tipo de películas. Y no sé, tiene notas bastante bajas para mi sorpresa. Es cierto que tiene toques a serie B que a veces se notan demasiado, el maquillaje, por ejemplo. A ver, canta mucho que es un actor disfrazado, pero la tercera va a ser mucho peor. Y dentro de lo que cabe, pues es un personaje muy interesante y muy rico, y que tiene momentos muy bien hechos, e incluso, como digo, el señor Víctor Salva, desde la dirección, hace cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, lo sigo pasando muy mal cuando veo la escena del sótano de la iglesia. Da muy mal rollo. Por tanto, creo que está muy bien conseguida en muchos detalles que hacen que sea una película todavía muy especial, y por eso la pongo un 7,5, 7,75. ¿Qué está haciendo? ¿Qué coño es eso? Ha tirado algo a esa tubería. Envuelto en una sábana. Solo hubo que esperar 2 años para ver la segunda entrega, la continuación, que además transcurre en el mismo año, en esa misma primavera, durante 23 días. El bicho mata y ahí se alimenta, vamos a decir, esa sería la leyenda, y al principio de esos 23 días estaríamos con la historia de la primera entrega, y al final de esos días, de hecho es el último día, estaremos con la segunda película. No sé si es en el mismo estado, es en otro, es un condado, es otro, creo que es un condado vecino del de la primera entrega, pero es el mismo estado, no sé, yo ya me pierdo con esos estados tan grandes que hay en el centro de Estados Unidos, y que aquí se va a centrar sobre todo en algo muy interesante, que es ese autobús escolar, o de un equipo escolar, o de universitarios y demás, que transcurre por la carretera, y con una familia que va a ser la primera que vemos en la película, con un chavalín que va a ser, bueno, pues vamos a decir, secuestrado por el bicho, y a partir de ahí, digamos que se va a empezar a labrar una historia de venganza por parte del hermano mayor y del padre en capturar a ese bicho, a Jeepers, y cargárselo como puedan, ¿no? Con una cosa ahí un poco rudimentaria, pero que va a quedar muy resultona, aunque la gran parte de la historia se va a centrar en el autobús de un equipo de fútbol americano o algo así, que vuelve de un partido y que se ven con todo el jaleo. El autobús es atacado, se queda inmovilizado a la carretera y poco a poco va llegando la noche, y a partir de ahí pues van a quedar atrapados, y Jeepers va a hacer lo que quiere con ellos. Aquí es una película donde tiene componentes muy interesantes que la verdad creo que le dan un componente extra muy interesante al personaje, por ejemplo, con esa idea de la inmortalidad, que ya más o menos podría verse en la primera entrega, pero con esa idea de que con otros cuerpos, aparte de que se los come o algo así, pues también recompone su organismo, órganos, ojos, como va a pasar con la primera entrega. Aquí va a tener los ojos del protagonista de la primera, por ejemplo, miembros, e incluso hasta la cabeza. O sea, un bicho que si se queda sin cabeza, la reemplaza a los pocos segundos. Pues da mucho miedo, porque casi todas las criaturas, si se las corta la cabeza, como que ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ya de ahí no salen. Pues este sigue por su camino, y no hay manera de detenerle, y no hay manera de matarle ni de pararle los pies, aunque aquí al final más o menos va a ocurrir algo muy interesante con lo que va a dar pie a otras películas supuestamente en el futuro. Creo que para transcurrir gran parte de la película en un espacio tan reducido y curioso como un autobús escolar, está muy bien resuelto, porque además todavía sabemos muy poquito, el espectador sabe muy poco del personaje, y poco a poco vamos a ir sabiendo más, tanto como los protagonistas de ese autobús, que son chavalillos, o chavales más o menos adolescentes, o jóvenes. Ya se sabe lo que pasa con las edades de las películas de este tipo de personajes, que a lo mejor son actores de 30 años haciendo de chavales de 18, pero bueno, más o menos, ya me entendéis. Y la verdad es que va a mantener muy bien la tensión, y creo que tiene momentos muy brillantes en cuanto a realización. Por cierto, ya lo he dicho antes,
se ve genial en Blu-ray. O sea, me ha sorprendido muchísimo la calidad de imagen que tiene la segunda en muchos momentos. Ese cielo estrellado, esa noche con la falsa luz de la luna llena o ese campo de maíz del principio, es que de verdad deslumbra por lo bien que se ve. Así que si tenéis a tiro esta edición, no hablo ya de la otra, de la ilegal o la legal, si la tenéis a tiro o podéis conseguirla, eso sí, con subtítulos, yo os la recomiendo. Y a medida que avanza la película y vemos cómo esos chavales se van enfrentándose, algunos se van a ir quedando por el camino, algunos incluso un poco guaperas, con lo cual dices, no, pobre chico, con lo guapo que era y con lo bien que le habría ido en la vida, y va este tío y se lo carga de un plumazo. Pero bueno, es lo que pasa, las películas de terror es lo que tiene y muchas veces no hay discriminación por ese tipo de cosas. Y otro detalle que le viene muy bien a la película es ese aire a no saber cómo parar los pies a este bicho. O sea, ¿cómo se le ataca? Igual que los personajes que van viendo cómo poco a poco pasa de todo y nunca se doblega y nunca son capaces de hacerle daño. Por ejemplo, el espectador está un poco igual y dice, ¿cómo se van a poder cargar a este personaje? Es un poco lo que pasa ahora con el Michael Myers de Halloween, que sabemos que, o el Jason de Viernes 13, que no hay manera de acabar con ellos. Pero dentro de lo que cabe son seres sobrenaturales que se supone que, bueno, pues se puede acabar con ellos. Con este es un poco eso, dices que no hay manera de acabar con él. Además, va a haber momentos de cierta acción muy interesantes, con piruetas y demás del que hace de Jeepers que están bastante conseguidas, y dentro de lo que cabe, lo que son los efectos de maquillaje y demás, también están bastante logrados. Se notaba que había un poquito más de presupuesto que la primera entrega, era un poquito más ambiciosa, y quedó bastante resultado en muchos detalles. De hecho, es una película que, a ver, la primera tiene mejores valores en muchas cosas, como por ejemplo, en el suspense de la primera media hora, 40 minutos, incluso el terror. Aquí no está tan conseguido, es un poco más desenfadada, incluso divertida, pero siempre con un tono bastante serio. No vamos a tener chistes por doquier absurdos que vemos ahora mucho en las películas de terror, sobre todo orientado a los jóvenes, y le viene muy bien. Y por eso, pues aunque a alguno a lo mejor le molesta, yo la pondría al mismo nivel que la primera, incluso en algunos de ellas la pondría por delante. Creo que la primera es mejor película, pero la segunda es muy entretenida y también ha envejecido muy bien en muchos detalles. La pongo la misma nota, 7,5, 7,75 que la primera, aunque más de uno me estará ya broncando por ello. Pero qué pena, la cosa daba para mucho, pero se quedó en eso, porque nos llegaría la tercera entrega, que bueno, fue una cosa muy rara, llegó 4 años después, bastante tarde, la verdad, para lo bien que había ido esta película. Tampoco fue un taquillazo tremendo en la primera y la segunda, pero fueron bien en cuanto a taquilla, funcionaron bien. Y la tercera entrega llegaría con un presupuesto paupérrimo, apenas $1 millón, creo que eran 15 y 17 la 1 y la 2, o sea que una gran diferencia, más telefilm que otra cosa, lo cual también era un poquito lamentable. Fue una película que tuvo muchos problemas de producción y demás, es que se hacía, que no se hacía, y salió como salió. Es muy curioso porque tanto guionista como director vuelve a ser Víctor Salva, igual que la 1 y la 2, pero parece que es otro director y otro guionista, porque es que hay muchas cosas que es como que las hacen obviando a la primera y la segunda. Es una película que curiosamente transcurre entre la 1 y la 2, en la misma primavera, y entre las dos películas, con lo cual ya te enfrentas a una cosa un poco mal hecha, está mal pensada, porque vale, sí, la segunda termina como termina, pero bueno, podría haber hecho 23 primaveras después o años después, y ya sabemos que ese bicho pues va a revivir y cosas así, ¿no? Pero vamos por hecho. O un reboot, o una precuela, algo así. Pero una película entre dos que ya conocemos y por tanto sabemos que el bicho al final de esta película va a seguir como si nada, te quita importancia, te quita poder, te quita suspense, te quita interés. Pero es que además va a ser una historia muy errática en muchas cosas, incluso creo que tiene fallos bastante considerables, como el del final, que ahora lo comentaré, o el tema de los ojos, que claro, los ojos de Jeepers al final de la primera entrega los tiene marrones, porque ya sabemos lo que ha pasado con el protagonista. Pero es que la segunda aparece al principio, la segunda que va después de esta, es un lío, pero es que es así. Aparecía con los ojos marrones, sí, y acaba con los azules porque se los quita a otro, muy bien, pero aquí todavía no se los ha quitado a nadie, tendría que estar marrones y está todo el rato con unos ojos azules que ni siquiera son los de la segunda. Una cosa un poco rara que dices, pero vamos a ver, si Víctor Salva es el que está en la dirección, ¿cómo puede ser que en ese detalle no esté bien hecho? ¿Por qué hicieron esta película tan mal hecha? Una película con poco presupuesto, pero que curiosamente tiene una idea que no la acaban de explotar bien, que es una especie de grupo paramilitar, entre comillas, de gente normal y corriente que ha sufrido los ataques en el pasado de este personaje y que ahora quieren venganza y que son como así, como un ejército, bueno, pues un sucedáneo de ejército que tiene sus armas, que tiene sus planes y demás, incluso una especie de líder al frente y que va a intentar colaborar con la policía local para, pues, o sea, antes de que se pasen esos 23 días, acabar con él. Que dices, oye, la historia mola bastante, porque además tiene una especie de metralleta de esta como las de Depredador y tal y cual, que molan mucho.
pero que no lo explotan bien, porque luego se va por unos derroteros rarísimos. Hay muchos personajes para empezar. Tenemos a una abuela que parece que se comunica con un hijo que murió, que tiene una mano enterrada en el jardín que se mueve sola y que si la coges ves algo que te da a entender que sabes los orígenes del personaje, que dices, oye, está bien, ¿no? Saber de dónde viene o qué tipo de cosa es para luchar contra ella, pero luego más adelante, cuando van otros personajes a esa granja a ver lo de la mano, en lugar de preguntarle a la mujer cuál es el punto débil del personaje, todos agarran la mano. Y dices, ¿pero para qué? Es que no tanto costaba preguntarse a la señora a ver qué os cuenta, ¿no? Uno la mano, luego la agarra a otro, luego otro después. Y dices, ¿pero para qué? Además, es una escena larguísima que no me haga nunca. Y dices, que ya hemos visto que cuando agarras la mano, entras en trance y ves algo. Muy bien, pero no sabemos qué. Pero que tampoco me la alarguéis 2 o 3 veces más, porque es que no tiene sentido. Y tampoco tiene mucho interés. La abuela esa tampoco es que sea un personaje que digas... Bueno, sí, pero que no da para mucho la historia. Yo quiero ver a los paramilitares estos, a ver cómo pelean contra Jeepers Creepers. Es decir, si la idea de la tercera entrega, que sería 1,5, es más que el terror suspense, buscar, vamos a decir, la acción o la diversión, venga, acción en plan, un grupo que armado hasta los dientes que va a perseguir a este bicho hasta que lo mate. Pues vale, sigamos por ese derrotero, pero es que es como que no va por uno concreto. La chica esta con el chaval este de las pecas, que dices, bueno, está bien, pero que tampoco tiene mucho interés. Lo de los chavales, los macarras, esto de la moto, que también igual dices, es que ¿para qué tantos personajes? Curiosamente, lo más interesante de la película seguramente es al principio, que no está del todo mal, los primeros 15-20 minutos están bien. Nos inmiscuimos un poquito más en adivinar cómo es ese camión de Jeepers Creepers que parece tan rápido y que va a tener con muchas trampas y demás en su interior, lo cual es interesante, es un universo propio que digamos que mola saber más, pero que tampoco está del todo bien explotado. Y luego ya el tema de Jeepers, que es una película que transcurre prácticamente todo el tiempo de día, lo cual ya es un error por una película como esta, y donde claro, con bajo presupuesto, a un actor que se nota demasiado que está maquillado y demás, que además es bastante grotesco, está rodado de mala manera, con luz del día, que se ve claramente que es un actor, con maquillaje, no haces trucos de iluminación ni nada, porque es todo sol y luz y no sé qué. Es una dirección muy torpe, que no acabas de entender cómo puede ser que el mismo responsable de la 1 y la 2 esté aquí, tanto en guión como en dirección. Es que parece otro mucho más torpe que el que vimos en las otras 2 entregas. Y luego, por supuesto, el tema este de la cosa del chaval del autobús al final, que dices, vamos a ver. O sea, en Jeepers Creepers 2, los chavales del autobús, primero, el chico de las pecas no parece por ninguna parte. O sea, se lo han inventado. Oye, ¿dónde está? Yo no lo he visto. En la segunda yo no he visto a ese chico. No, es que... Ay, claro, es otro actor, pero sí que sale, hombre, es un personaje que... Pues yo no me acuerdo, y las he visto seguidas. Pero es que luego, vamos a ver, los chavales del autobús, cuando se encuentran con Jeepers y con todo lo que está pasando a su alrededor, ninguno intuye nada, ni sospecha nada. Si hubiera estado el chaval de las pecas de la tercera entrega, habría dicho algo, ¿no? Va a ser Jeepers Creepers, cerrar las puertas, nos va a atacar. Nadie sabe nada, nadie lo ha visto, nadie intuye en la segunda entrega nada sobre este personaje, por tanto, ¿cómo se puede meter la pata de esa manera? Para empezar, de verdad, yo no entiendo cómo puede ser que en lugar de continuar con lo que vimos en la segunda, o hacer una precuela, que ya tenía también su gracia, hacen esta cosa ahí entre medias, encima una vida que creo que es la más larga de las 3, la más pobre en presupuesto y la más sosa en ideas, es la más larga, con lo cual... Yo lo he dicho muchas veces, mira, si tienes que hacer una película mala y que sabes que va a quedar mal y tal y cual, haz como en Venom 2, hazla cortita y oye, pues mira, mal que mal, pues por lo menos la gente se va pronto del cine y va a despotricar menos, un poquito menos. Pero si encima lo largas hasta una 40, una 45, una 50 y dices, diviros por ahí. Así que es una pena porque es un personaje que creo que daba mucho más de sí de lo que se explotó en su día. A ver qué pasa ahora con esa especie de reboot del personaje, no parece que vaya a ser una cuarta entrega, sino un reboot. Bueno... Ahora que parece que el terror está cogiendo fuerza y que con 4 duros, con 4 dólares invertidos en las películas muchas veces consigues buen dividendo y buenas ganancias. Fijaos lo que está pasando ahora con Halloween. Y este es un personaje bastante conocido y con cierto regustillo a los amantes del terror. Puede ser una buena idea, pero la tercera es un desastre de película que yo no entiendo ni para qué se hizo. Ya se dice en plan, venga, anda, ya que la tenemos aquí, pues la hacemos, la quitamos de encima y luego ya si es un desastre, con 1 millón tampoco hace falta que sea nada del otro mundo para salvar los muebles. Pues venga, ya si eso, hacemos otra película o un reboot o lo que sea. Y la voy a dejar en un suspenso, claro, porque es una de esas películas que dices, hace mucho
que no veo una película tan mala o tan mal hecha o con tantos errores o tan pobre en ideas o tan pobre en recursos de decir, coño, a ver, la he hecho de noche, ya que tenéis pocos medios en cuanto a maquillaje, en cuanto a no sé qué, efectos, lo que sea, hacedla de noche que por lo menos se pueda disimular un poco. Si no se ve mucho, pues bueno, yo que sé, La Mujer Pantera de Tourneur, era solo sombras y poco más, y era una película de terror buenísima, yo que sé, en fin, una pena, la pongo un 3,5, un 3,75. Es que ni un 4, y mira que yo bajar de un 4 lo hago pocas veces. We need teamwork, shopkeepers, farmers, anyone who's looked this thing eye to eye and lived to tell about it and wants to do something about it. En fin, estaremos atentos a esa posible nueva franquicia que pueda salir adelante. Veremos si para bien o para mal. Miedo me da, aunque yo creo que las dos primeras entregas yo creo que son películas de culto por algo. Encantado de saber vuestra opinión y como siempre, para Frase de Robocop, no metáis en líos.